Soy el doctor Hugo Aguayo, director fundador del Centro de Diagnóstico por Imágenes. El Centro de Diagnóstico por Imágenes fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con 9 sedes, 7 en Lima y 2 en provincias. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Buenos días, colegas. Bienvenidos a una conferencia más del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Aguayo. Soy la doctora María Teresa Vinatea Cuenca de Figueroa y hoy hablaremos un capítulo más de anomalías dentarias. En una conferencia anterior hablamos de las anomalías dentarias de forma. Ahí vimos casos de geminación, fusión, taurodontismo. Si desean repasar esos casos pueden ver el video en el canal de YouTube del centro. Pero hoy hablaremos otro tipo de anomalías, las anomalías de posición y erupción. En este grupo tenemos a la transmigración, la transposición, piezas sumergidas y otros tipos que vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a empezar hablando de la malposición dentaria propiamente dicha. Aquí tenemos a las piezas que están mesioanguladas, distoanguladas, vestibularizadas, etc. Es una mala posición dentro de la arcada. Por ejemplo, en este caso, la segunda premolar superior derecha no está en su posición normal. Vemos que su corona está proyectada sobre la pieza 1-4, está en una mala posición. Podría estar orientada hacia vestibular o hacia palatino. Como esta es una imagen en 2 dimensiones, una forma de saber hacia dónde está orientada es identificar si su corona se ve más ancha o más delgada de lo normal. Por formación de imágenes, si algo está por delante del pasillo focal, se verá más delgado. En cambio, si está por detrás del pasillo, se verá más ancho. Para que se acuerden, si está hacia delante, se verá delgado. Si está hacia atrás, se verá ancho. Aquí la pieza 1-5, su corona está más ancha. Quiere decir que está por atrás del pasillo focal. Entonces deducimos que esta segunda premolar está palatinizada. En este otro caso, seguro lo que más les llama la atención es el supernumerario. Pero fíjense en el canino superior del lado derecho. Vamos a dibujarlo en caso no lo lleguen a ver bien. Ahí está. Entonces, según lo que veíamos en el caso anterior, si estuviera vestibularizado delante del pasillo focal se vería delgado, pero aquí se ve ancho, entonces está por atrás del pasillo focal, entonces este canino está palatinizado. Las piezas que frecuentemente veremos en una mala posición o con alguna anomalía de erupción son los caninos y las terceras molares, como en este caso. Ambas terceras molares superiores están distoanguladas, pero ya casi prácticamente en una posición horizontal. En este paciente, si nos fijamos en la 3-8 y la 4-8, esta es la malposición que seguro hemos visto con más frecuencia, ¿no? Pero si nos vamos a la pieza 2-8, la tercera superior izquierda, en esta pieza lo especial es que podemos verle casi toda la cara oclusal. Esto quiere decir que esta tercera tiene la corona orientada hacia vestibular o hacia palatino. Su corona tiene una torsión bucopalatina. La pieza tiene una ligera torsión, pero sigue estando dentro del pasillo focal. Por eso, en esos casos, no podemos saber hacia qué cara está orientada la corona, ¿no? Utilizando solamente la panorámica no podemos saber. Solamente la podemos llamar que tiene una torsión bucopalatina. En este caso, de igual manera, si nos vamos a las 2 terceras molares del lado izquierdo, en ambas podemos ver en mayor medida la superficie oclusal. Podemos decir que tienen torsión bucopalatina y bucolingual en el caso de la inferior.
Algunas ocasiones la pieza no solo tiene una leve orientación hacia vestibular o palatino, sino que la pieza se encuentra en posición transversal, como en este caso. Aquí no vemos una parte, sino que vemos toda la cara oclusal completa. Está en posición transversal, que también se le llama posición ortográfica, porque los rayos X lo atraviesan siguiendo su eje longitudinal. Aquí es necesaria una tomografía Combing para saber hacia qué tabla está orientada la corona, hacia qué cara está orientada la raíz y la relación que pueda tener con el conducto. Aquí tenemos dos ejemplos de posición transversal, las 2/3 inferiores. ¿Por qué decimos que están en posición transversal? Porque les podemos ver la cara oclusal, toda la cara oclusal. Aquí las 2/3 inferiores tienen una mala posición. La izquierda está en posición transversal, nos muestra toda su cara oclusal. Y la tercera molar inferior derecha está de cabeza, en posición invertida. Las piezas también pueden estar vestibularizadas. En ese paciente pediátrico hay una discrepancia entre los incisivos centrales superiores. El del lado izquierdo vemos parte de su corona, pero no observamos su raíz. Solo con esta imagen podríamos decir que está en posición transversal. Pero si ampliamos con tomografía, desde una vista coronal, se puede ver parte de la corona. En axial vemos que está en posición horizontal, porque vemos toda su cara palatina. Y en sagital, acá se ve mejor, este incisivo central superior izquierdo está totalmente vestibularizado. Aquí tenemos otro ejemplo de posición invertida, está de cabeza. Aquí está la corona y aquí está el ápice. Por la posición podría ser una tercera molar con microdoncia o un supernumerario en posición invertida. Y justamente la posición invertida es común en los supernumerarios, específicamente en los mesiodens. Como en este caso, tenemos aquí un mesiodens. Un supernumerario en la zona anterior del maxilar superior y aquí está en posición invertida. La corona está proyectada en la espina nasal anterior y el ápice sobre el tercio apical de la pieza 1-1. Aquí tenemos un paciente mayor que no nos colabora mucho con las indicaciones que el técnico le da para la obtención de la imagen. Siempre se le pide al paciente que pegue la lengua al paladar. Cuando el paciente no hace caso, nos aparece esta mancha oscura. Y si lo que queremos ver se encuentra justo en esa zona, se nos va a hacer difícil de identificarlo. Pero si afinamos la vista, dentro de esta franja, que apareció oscura por la mala posición de la lengua en el sector anterior, hay un mesiodens en posición invertida. Ahí está. Si nos acercamos, vemos este contorno con densidad de esmalte. Esa es la corona y este es el conducto radicular. Vamos a ampliarlo con tomografía. En esta reconstrucción tridimensional, a simple vista, no se ve bien el supernumerario. Pero usando las herramientas del software, si le damos transparencia, ahí aparece. Nos vamos a sumergir en los planos y encontramos ahí al mesiodens en posición invertida. Esmalte, corona, raíz. Otra anomalía dentro de este grupo es la posición ectópica. Una posición ectópica es una posición inusual o desplazada de su posición normal. Como en este ejemplo, si nos fijamos en la tercera molar inferior izquierda, esta pieza está desplazada de su posición normal, con los ápices que se proyectan por fuera de la basal mandibular. Y este paciente era, en caso se lo estén preguntando, era asintomático. Este es otro ejemplo, es un paciente con múltiples supernumerarios. Aquí tiene un distomolar,
Aquí otro distomolar, aquí hay otro entre premolares y abajo dos entre los premolares del lado izquierdo y dos entre los premolares del lado derecho. Hay uno más. Todos estos que hemos contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay un octavo que está ectópico. Este era un paciente para ortodoncia, así que tenemos su cefalométrica. En su lateral vamos a examinarla bien. Aquí, proyectada en la espina nasal anterior, hay esta pequeña imagen radiopaca de densidad dentaria. Es una pieza en posición ectópica. No es normal encontrar una pieza en la espina nasal anterior. Ahora que ya vimos dónde está, vamos a volver a la panorámica. A ver si identificamos la pieza. Aquí está, proyectada sobre el piso de la fosa nasal del lado izquierdo. Si no la vemos, vamos a dibujarla. Ahí está. Es importante que busquemos estas imágenes porque si nos centramos solo aquí en los supernumerarios, se nos pueden escapar estas piezas que pueden estar en posición ectópica. También es importante revisar las tomografías laterales. Si es que hay algo que se nos escapa en la panorámica, la cefalométrica nos va a ayudar. En este caso tenemos algo similar. No vean los dientes. Busquen uno ectópico. Ahí a mayor aumento, ¿lo ven? Puede ser un poco difícil, pero lo bueno de este paciente es que también tiene una lateral. Vamos a ampliarlo. Aquí tenemos una pequeña imagen radiopaca de densidad dentaria. Ahora vamos a buscarlo en la panorámica, a ver si lo logramos identificar. Sabemos que está arriba, así que vamos a hacer un zoom en esa zona. Y aquí está. Lo vamos a dibujar y ahí está. Vamos a desarrollar también este caso con tomografía. Desde una vista axial, haciendo un barrido desde cefálico a caudal, es decir, desde arriba hacia abajo, encontramos la pieza supernumeraria en una posición casi horizontal. La pieza está erosionando la tabla ósea palatina y la porción apical está orientada hacia la tabla vestibular. En sagital, desde lateral a medial, de afuera hacia adentro, o de vestibular hacia palatino, tenemos aquí el tercio apical está interproximal a la pieza 2,4 y a la raíz mesiovestibular de la 2,6. Continúa a través del hueso hacia la tabla palatina. Y en vistas transaxiales, vemos que la corona de la pieza supernumeraria erosiona tanto la tabla palatina como también el piso de la fosa nasal izquierda. El tercio medio radicular se relaciona con el piso del seno maxilar y el tercio apical tiene aquí una curvatura, una dilaceración. En estas reconstrucciones tridimensionales se ve más didáctico cómo la corona erosiona la tabla palatina, pero también el piso de la fosa nasal izquierda. Y si lo vemos de frente, aquí se ve el dentículo con su dilaceración radicular. Una pieza ubicada en el paladar es una ubicación ectópica. Aquí otro caso. ¿Dónde está la tercera molar superior derecha? Miren dónde está. Bien desplazada hacia cefálico, hacia arriba. Está ectópica, distoangulada, con su corona proyectada sobre el contorno posterior del seno maxilar derecho y su porción radicular proyectada sobre la apófisis piramidal. Vamos a desarrollar este caso también con tomografía. Vamos a hacer un barrido en la vista coronal. Desde anterior a posterior vamos a ir avanzando hasta encontrarnos con la pieza 1,8. Ahí está. Terminamos de recorrer el seno maxilar, pero seguimos viendo corona. Porque la corona queda por fuera.
Vamos a ir nuevamente hacia adelante y vemos que toda la porción radicular está incluida en el seno. Hay engrosamiento de la mucosa del piso también. En las vistas transaxiales vemos cómo la corona de la tercera molar superior derecha interrumpe la pared lateral del seno. Su tercio cervicorradicular está en relación con la fosa pterigomaxilar. Esto es un dato muy importante. En caso se esté considerando retirar esta pieza, podríamos aquí lesionar los vasos o nervios que contiene la fosa. Vamos a ver ahora esta representación tridimensional. Ahí el software lo tenemos en un filtro de tejidos blandos. Vamos a ponerle transparencia para poder ver de fondo a la tercera molar. Ahí la vemos. Y ahora vamos a irnos sumergiendo en los planos hasta encontrar a la tercera. Como estamos en un filtro de tejido blando, podemos ver los cornetes. Cornete derecho, cornete izquierdo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las piezas incluidas y las piezas impactadas. Hay un debate en sus conceptos. Algunos doctores incluso traen un tercer término y dicen pieza retenida. Pero vamos a guiarnos en la clasificación de la OMS, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que la conocemos por sus siglas, la CIE. Casi todos nos hemos formado con la CIE 10 en vigencia, pero desde el 1 de enero del 2022, la que está en vigencia es la CIE 11. ¿Qué decía la CIE 10? Teníamos dos términos: pieza incluida y pieza impactada. Le llamábamos incluida cuando no ha erupcionado, pero esto no ha sido por obstrucción de otro diente. Aquí no nos especificaba nada de si estaba total o parcialmente cubierta de hueso. La impactada es la que no erupciona porque tiene como obstáculo otro diente. Aquí también quedaban fuera las piezas que no erupcionaban porque tenían de obstáculo un odontoma, por ejemplo. Otra cosa que no fuera diente, pero que también era obstáculo, no le podíamos decir impactada. Y como ven, en la CIE 10 nunca existió el término retenido. Ahora, desde el 1 de enero del año pasado, vamos a ver qué dice la CIE 11. Ahora sí figura el término retenido, ya no aparece pieza incluida y las piezas impactadas siguen también. ¿A qué le llaman retenido? Que no ha salido, así dice la descripción. Si lo buscan en la página de la CIE 10, no dice erupcionado, dice salido. Y por lo general completamente cubierto de hueso. No nos dicen nada de una causa, solo que no está erupcionada. Y le llaman impactada cuando está total o parcialmente por debajo de la línea gingival y no puede salir correctamente. Quitaron que la causa sea un obstáculo. Así que al final esta nueva clasificación se hace más difícil diferenciar una de otra. Así que por fines didácticos vamos a quedarnos con la CIE 10. Le llamaremos incluidas a las piezas que no han erupcionado y que no tienen otro diente como obstáculo. Si está totalmente cubierta de hueso va a ser incluida. Si está parcialmente cubierta de hueso será semi-incluida. Y les vamos a llamar piezas impactadas a las que no pueden erupcionar por tener un obstáculo en su camino. Entonces, inclusión será la anomalía de erupción en la que una pieza no llega a erupcionar a pesar de no tener un obstáculo en su camino. En este paciente, si nos fijamos en el sector anterosuperior, hay una asincronía en el desarrollo, en el proceso de erupción entre los incisivos centrales. El central derecho está en una posición cefálica, una posición superior comparado con su contralateral. Esto ha llevado a que la pieza 1-2 se mesialice. Vamos a desarrollar este caso
con tomografía. En esta vista coronal se nota ahí la diferencia entre los dos centrales. Y en transaxiales vemos que no hay cambios en la orientación de la pieza 1-2 y la 2-1. La 1-1 mantiene la orientación correcta, pero por algún motivo no erupciona. Como no está totalmente cubierta de hueso, diríamos que está semi-incluida. Aquí tenemos otro caso, también con el central superior, la 1-1, que aquí lo vemos giroversado. Si lo vemos con tomografía en esta vista axial, la pieza de la 1-1 está orientada hacia vestibular. Vemos los ápices de la pieza 1-2 y la 2-1. Los ápices terminan donde empieza la corona, eso quiere decir que no contactan. Y en sagital vemos toda la cara vestibular del central, está giroversado y su ápice tiene relación con el piso de la fosa nasal derecha. No hay obstáculo y no está totalmente cubierta de hueso, así que este central está semi-incluido. En este paciente hay una pieza incluida, ¿la logran ver? Pueden guiarse que en el maxilar superior hay persistencia de una pieza decidua. La 5-3 está en persistencia, eso nos lleva a pensar que puede haber agenesia de la 1-3 o que está incluida. Aquí está el canino. Ese estaba de repente un poco más difícil de identificar, pero igual este paciente también tiene su lateral. Y ahí también nos ayuda a identificarlo. Ahí vemos el canino incluido. Las piezas que son más comunes de presentar inclusión son los caninos y las terceras molares, justo como en este caso. Tenemos aquí al canino superior derecho, incluido y mesiangulado. Y las dos terceras molares inferiores están semi-incluidas. Semi porque no están totalmente cubiertas de hueso. La 3-8 está semi-incluida y mesioangulada, y la 4-8 está semi-incluida en posición vertical. En este paciente es más fácil identificar, pero vamos a ver todo lo que hay. Hay persistencia de la 5-3 y proyectada apical a ella hay una pequeña imagen radiopaca de límites definidos, forma redondeada, tiene un halo radiolúcido circundante, es un pequeño odontoma. Y también tenemos a la pieza 1-3 incluida y mesioangulada. Su corona está proyectada sobre los ápices de la pieza 1-2 y 1-1, pero vamos a ampliar con tomografía. Vamos a hacer un barrido en la vista axial desde caudal a cefálico, de abajo hacia arriba, y ahí aparece el canino incluido, toda su extensión hasta llegar al ápice. Si retrocedemos, nos damos cuenta que la corona está en relación con el conducto nasopalatino. Vamos a bajar un poco más y vamos a encontrar los ápices de la pieza 1-2 y 1-1. No tienen contacto con la 1-3. Más abajo aparece ahí el odontoma. Y por último, la 5-3 en persistencia. De manera más didáctica, con estas reformaciones tridimensionales, el canino está incluido y mesiangulado y llega hasta este nivel, casi a la línea media, donde contacta con el conducto nasopalatino. Y desde sagital, la 5-3 tiene reabsorción externa de 1/3, el odontoma y el canino. Ahí la corona se proyecta sobre los ápices, pero ya vimos en el volumen que no hay contacto. La corona está por palatino de las piezas. Esta señorita tiene una pieza incluida. Esa de repente sí la vieron. Aquí en el cuerpo mandibular izquierdo, la segunda premolar no solo está incluida, sino que está desplazada hacia distal. Su corona incluso se ve que está proyectada sobre el conducto dentario inferior.
Así que vamos a ampliar con tomografía. Con esta reformación tridimensional vamos a ubicarnos en el espacio. La premolar está ahí desplazada en posición horizontal. Vamos a dibujar ahí el recorrido del conducto dentario inferior. Parece que se relacionan, pero ahora que ya nos ubicamos, vamos a hacer también un recorrido en la vista coronal, yendo desde atrás hacia adelante. Ahí aparece la corona y sí tiene contacto con el conducto dentario inferior, tiene contacto con la cortical externa. Si seguimos el recorrido hacia adelante, el conducto se aleja y deja de tener contacto con la pieza, pero en un inicio sí guarda relación con la superficie lingual de la corona de la premolar incluida. Ahí contacta. Existe una condición que se presenta en las piezas que tienen inclusión de larga data, que han estado incluidas mucho tiempo, o piezas que luego de estar incluidas se llegan a exponer por reabsorción del hueso alveolar. Esta condición se llama ameloclasia. Si nos damos cuenta, este paciente tiene la pieza 1.8 incluida, es un paciente mayor, así que podemos decir que esta pieza ha estado incluida mucho tiempo, pero su corona tiene imágenes radiolúcidas irregulares. Este es un caso de ameloclasia. La ameloclasia es un proceso de reabsorción. Empieza en el esmalte, sigue a la dentina y puede llegar al cemento. Es asintomático y, como en este caso, suele ser un hallazgo radiográfico. Aquí también, no se vayan a confundir, no es caries, la pieza está incluida, no puede ser caries. Esta pieza debe haber estado ahí muchos años. La ameloclasia es una respuesta fisiológica del cuerpo, pero no sucede en todos los pacientes. Lo encontramos así, como una gran imagen radiolúcida o también como pequeñas imágenes radiolúcidas, como en el paciente anterior. Este paciente venía para un control de sus implantes. Las piezas incluidas más comunes eran los caninos y las terceras molares. Entonces, las piezas con ameloclasia más comunes serán también los caninos y, como este, el tercer molar. No le duele y no interviene en nada con su rehabilitación. Tiene múltiples imágenes radiolúcidas en su interior. Este es un caso especial. Tenemos dos piezas incluidas en la mandíbula, las segundas premolares, y las dos, además de estar incluidas, están desplazadas. La 3.5 hacia mesial y hacia abajo, y la 4.5 hacia distal, y ambas tienen ameloclasia. Este caso estaba publicado en la página web del centro. Si revisamos la imagen, seguro les llama, por lo que estamos hablando, la pieza 2.8 está incluida y tiene pequeñas imágenes radiolúcidas, tiene ameloclasia. Pero si nos vamos a la zona de la 1.8, ahí se ve una imagen radiopaca irregular. Vamos a evaluarlo mejor con tomografía. Aquí en estas vistas axiales tenemos la pieza 2.8 con imágenes isodensas en el interior, y en una vista más caudal, más inferior, la 2.8 con sus imágenes, pero en la zona de la 1.8 hay lo que parecieran ser restos de una pieza dentaria. En vistas transaxiales de la zona de la pieza 1.8, vemos que la pieza 1.8 sí está presente, pero presenta ameloclasia en un estado muy avanzado. Solo quedan restos con densidad de esmalte y aquí restos con densidad de dentina. Y en transaxial de la 2.8, las imágenes isodensas están a nivel de su corona y también radicular. La corona está orientada hacia vestibular y la porción radicular está en contacto con el piso del seno maxilar izquierdo. Aquí en 3D en coronal, los restos de la 1.8 y la 2.8 orientada hacia vestibular. Desde sagital, aquí lo que era la 1.8 y la 2.8.
Habíamos quedado que, guiándonos de las series, vamos a llamar piezas impactadas a las que no pueden erupcionar de manera correcta por presentar un obstáculo en su camino. El ejemplo más común de piezas impactadas son las terceras molares. Y seguido vamos a encontrar casos como este. La pieza 4-8 en posición horizontal con su corona impactada contra la superficie radicular distal de la pieza 4-7. Lo mismo que presenta aquí, la 4-8 en posición horizontal impactada contra la 4-7, pero en este paciente también la 4-4 está impactada contra la superficie mesial de la 4-5 y la 3-4 está impactada contra la superficie distal de la pieza 3-3. Aquí si nos vamos al lado izquierdo, la 3-8 está impactada contra distal de la 3-7 y esto está condicionando que la 3-7 no erupcione correctamente, entonces la 3-7 también está impactada. En el caso anterior, la tercera no dejaba erupcionar a la segunda. En este caso, la segunda no deja erupcionar a la primera. La 3-6 está impactada en posición mesioangular contra el tercio apical de la 3-5. Pero la segunda molar se ha mesioangulado tanto que no le da espacio a salir. Los obstáculos no siempre son de gran tamaño o de tamaño normal. Aquí, por ejemplo, un microdiente supernumerario está causando la impactación de la tercera superior derecha. Es importante hacer seguimiento a las piezas impactadas porque pueden traer situaciones como esta. Lesiones en los puntos de contacto de la pieza contigua. Pueden ser lesiones cariosas o también puede suceder reabsorción. En este paciente, las segundas molares inferiores están siendo impactadas. Tiene la 3-8 y la 4-8 impactadas y en el punto de contacto presenta caries. Aquí tenemos un defecto óseo de Stafne que también fue tema de discusión en una conferencia anterior. Dijimos que podían ocasionar caries, pero también reabsorción. Este paciente tiene la persistencia de la 6-3 y el canino permanente está aparentemente incluido con su corona proyectada sobre el tercio apical de la 2-1. Mediante tomografía vamos a ver si no contacta con ninguna pieza, entonces será incluido, pero si contacta con alguna, entonces estará impactado. Vamos a hacer un barrido axial de caudal acefálico de abajo hacia arriba y vemos ahí que empieza a aparecer el espacio folicular del canino y está causando la reabsorción de la superficie palatina de la raíz del incisivo central. Vamos ahora a volver y también provoca el adelgazamiento y leve expansión de la tabla ósea vestibular. Bajando más se puede comparar las raíces del central derecho con el izquierdo. Desde coronal, la reabsorción del tercio apical de la 2-1 causada por la impactación del canino. Y en transaxial, el aplanamiento del contorno apical sugerente de reabsorción radicular externa. En 3D, la corona del canino sobre el tercio apical del central y en transaxial se nota aquí el aplanamiento. En el caso anterior se daba la reabsorción del central. En este paciente, el canino derecho está proyectándose sobre las raíces del central, pero también del lateral. Así que vamos a ver qué está sucediendo. Haciendo un barrido desde caudal acefálico, llegamos a la zona de reabsorción, pero vemos que hay reabsorción con reemplazo. Hay un tejido osteoide ahí.
Seguimos subiendo y encontramos recién la corona del canino. Vamos a regresar para poder hacer la comparación del lateral y central del lado derecho con sus contralaterales. En este caso, la impactación del canino ocasionó la reabsorción radicular externa de casi 2/3 de la 1,2 y la 1,1. En vistas transaxiales vemos el aplanamiento del contorno apical de ambas. Aquí en el rendering encontramos la orientación del canino y su efecto en las piezas. El espacio extra en la arcada por falta del canino ha facilitado que la primera molar presente esa dilaceración marcada hacia mesial en su raíz palatina. Los dos casos que hemos visto, la reabsorción sucedió sin que el colega participe. La pieza impactada solita ocasionó la reabsorción. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una tracción sin tener un análisis tomográfico previo? En este paciente, el canino está proyectado sobre la porción radicular de la pieza 1,1. Lo están traccionando. Aquí recorriendo de caudal acefálico, pronto encontramos ya la reabsorción. Ahí la corona del canino. Si vamos más hacia cefálico, hay un defecto ahí del lado izquierdo porque este paciente tenía fisura unilateral. Y regresando, vamos a poder comparar la raíz de los dos centrales. Ahí en coronal se ve la reabsorción del tercio apical y en transaxial el aplanamiento del contorno apical. Reabsorción por la impactación del canino que se puede haber agudizado por haber hecho esta tracción de repente sin una correcta planificación. Existe una variante de la impactación que es muy rara y que en los reportes de casos le llaman así, kissing molars, el beso de las molares o molares besándose. Es poco frecuente y se da cuando dos molares tienen sus caras oclusales impactadas una con la otra. Sus caras oclusales se enfrentan y sus raíces apuntan en direcciones opuestas. Suele darse entre la tercera y la segunda molar. Más raro es que se dé entre la primera y la segunda. Pero más raro es que se presente entre la tercera y una pieza supernumeraria, que es lo que está pasando aquí. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera molar con un supernumerario. Ahí en sagital vemos la pieza supernumeraria en posición invertida, impactada contra la 3,8. ¿Y qué más tiene aquí la 3,8? Esta imagen isodensa coronaria. La 3,8 tiene ameloclasia. Aquí en axial, barriendo desde cefálico a caudal, el supernumerario. Aquí el supernumerario y la 3,8 comparten espacio folicular. Este espacio folicular está ensanchado y produce una leve expansión y adelgazamiento de la tabla ósea lingual. Ahí en transaxial revisamos la relación que tienen los ápices de la 3,8 con el conducto dentario. Aquí está el conducto dentario y aquí está en contacto con el contorno apical de la raíz mesial de la pieza 3,8. Ahí en el rendering con transparencia vemos esta anomalía de posición. Es muy raro encontrar un kissing molar. Y esta es la relación que presentan con el conducto dentario. Existe otra anomalía que son los dientes sumergidos. Un diente sumergido es un diente que está intruido, que está en infraoclusión y se da en las molares deciduas. Por ejemplo aquí, fíjense en el primer cuadrante.
La segunda molar decidua, la 5,5, está intruida. Estas piezas están anquilosadas. El hueso alveolar sigue creciendo, pero ellas no se mueven. Lo que va a generar es que la primera molar permanente se vea mesioangulada y que la primera premolar se vea distoangulada. ¿Qué pasa con el sucedáneo? La segunda premolar queda impactada o también puede haber agenesia, como en este caso. Las dos segundas molares deciduas inferiores están sumergidas, pero hay agenesia de la 3,5 y la 4,5. Miren cómo las primeras molares están mesioanguladas y las primeras premolares están distoanguladas. Aquí sumergida la 6,5, impactando a la 2,5, la 2,4 distoangulada y la 2,6 mesioangulada. Aquí lo tienen arriba y abajo. La 6,5 y la 7,5 están sumergidas. Este es un caso un poco diferente. Todos los anteriores que hemos visto, y lo que es más común, es que se involucre a la segunda molar decidua. Pero en este caso, la que está sumergida es la primera molar, la 5,4. Y los que se están angulando son la 5,5 y la 5,3. Ahí en sagital, la 5,5 está mesioangulada y la 5,3 distoangulada. Miren todo lo que se ha intruido, desde aquí del plano cruzal hasta acá. Aquí en transaxial está impactando a la 2,4. Y esto de acá, esto sí es caries, porque recuerden que la pieza estaba erupcionada y se ha ido intruyendo poco a poco. Y ahí en 3D más didáctico. Es más común que se dé en las segundas molares deciduas, pero también, como en este caso, puede suceder en la primera molar decidua. ¿Qué pasa con el sucedáneo? Pueden quedarse impactados o a veces se pueden desplazar. Aquí la 6,5 está sumergida, la 2,4 está en evolución extraósea y la 2,5 está desplazada hacia mesial. La 6,5 está sumergida y en relación con el piso del seno maxilar izquierdo. Y la 2,5 está desplazada hacia la tabla palatina. La primera premolar está distoangulada y la primera molar mesioangulada. Esto es característico de la situación de una pieza sumergida. Y acá en el 3D se ve como la segunda premolar, la que vimos que estaba hacia la tabla ósea palatina, está por atrás. Queda por atrás, por palatina. Este es un caso ya más severo. El sucedáneo también se desplazó, se está yendo en posición horizontal hacia distal. Y la 4,6 se ha mesioangulado tanto que ya cerró el espacio. La 8,5 está bien sumergida, estas son vistas transaxiales. La 8,5 conserva su tracto gubernacular. Está en contacto con la raíz mesial de la pieza 4,6 y la 4,5 está en contacto con el conducto dentario. Acá la corona un poquito que se separa, pero su porción radicular sí está en contacto con la cortical superior del conducto. La 4,6 ha cerrado todo el espacio y tanto la 8,5 como la 4,5 tienen su corona orientada hacia la tabla ósea lingual. La transposición es más sencilla, es una pieza que toma el lugar de otra, un intercambio de lugar entre dos piezas. Aquí fíjense en el primer cuadrante. Hay persistencia de la 5,3. ¿Y dónde está el canino? Ha erupcionado entre las premolares. Está en el lugar de la 1,4 y la 1,4 está en el lugar donde debería estar el canino. Como no ha erupcionado en su lugar, hay persistencia de la 5,3. Y lo mismo ha pasado en el segundo cuadrante.
ha erupcionado el canino entre los premolares tomando la posición de la 2-4. Aquí en el lado izquierdo ya no está el deciduo, pero se mantiene su lugar. Y el canino está cambiando lugar con el premolar. Esta anomalía es más frecuente entre el canino y el premolar, pero también puede suceder entre otras piezas, pero es raro. Más lo van a encontrar entre el canino y la primera premolar. Y también más común en el maxilar superior. Aquí en el segundo cuadrante es una transposición completa. No está el deciduo y se ha cerrado el espacio. El canino ha intercambiado posición con el primer premolar. Aquí es bilateral, una transposición completa. Aquí está el primer premolar ocupando el lugar del canino derecho y lo mismo del otro lado. Aquí está el premolar. En este paciente se está dando la transposición. El canino está en proceso de erupción y está entre las premolares, dejando en su lugar al canino deciduo. Este es el mismo paciente en axial. Las raíces de los dos premolares y la corona del canino en medio. En sagital, de lado, se puede ver cómo está erupcionando el canino en esa posición. En este paciente están pasando dos cosas. Hay una transposición en el primer cuadrante, canino en vía de erupción entre las premolares, y también hay un odontoma causando la impactación del incisivo lateral inferior izquierdo. Es un odontoma compuesto, ahí se notan los dentículos. El incisivo lateral derecho ya está erupcionado, pero aquí persiste la 7-2. Por culpa de este odontoma, que es un obstáculo, está impactando la 3-2. Si comparamos aquí los caninos superiores, es el mismo paciente, aquí a ambos lados, la transposición del lado derecho. El canino está erupcionando entre las premolares, en lugar de estar sobre su deciduo. En cambio, en el lado izquierdo, la correcta orientación del canino sobre su deciduo. Por último, el último tipo de anomalía dentaria de posición y erupción que veremos hoy es la transmigración. La transmigración se caracteriza por un diente que antes de erupcionar traspasa la línea media y es más común en los caninos inferiores. Hay grados también de transmigración dependiendo de qué tanto se pase de la línea media. En este caso, el canino inferior izquierdo está traspasando la línea media un poquito, llegando a la región del central derecho. Aquí hay un odontoma compuesto en la zona del canino y la transmigración sobrepasa un poco al central del otro lado. Del central un poco más. Aquí el canino llega hasta el lateral del otro lado, pasa la línea media hasta el lateral. Aquí va más allá, pasa más allá de la zona del lateral. Aquí llega a la región del canino contralateral. Y aquí incluso sobrepasa a la región del canino derecho. Y aquí sí ya se fue. Ya está a nivel de molares. Traspasando la línea media. Transmigración. Es el mismo paciente en sagital. La corona está pasando un poco a la raíz distal del primer molar y aquí su ápice se ve que está a nivel del primer premolar. Está en posición horizontal y equidistante a las tablas óseas, respetando las tablas. Y en reformación tridimensional en posición horizontal, equidistante en medio de las dos tablas. Y en sagital vemos todo lo que ha avanzado, ¿no? Un caso de transmigración muy severo. Muchas gracias por su atención. El tema de anomalías dentarias es realmente muy amplio
y las anomalías dentarias de posición y elusión son todo un capítulo que hemos tratado de resumir, pero sobre todo ilustrar en casos para que pueda ser más fácil de ustedes que lo reconozcan en sus pacientes del día a día. Les agradezco nuevamente su presencia y en caso tuvieran alguna duda, pueden enviarme sus preguntas a mbinatea@cdi.com.pe, que con gusto los ayudaré. No dejo de invitarlos a conectarse a la próxima charla virtual. Muchas gracias, nos vemos.